Sebastián, te doy la bienvenida a este nuevo episodio del programa El Libre Pensador. Estamos acá en los estudios de televisión de la Universidad Adolfo Ibáñez. Huelga decir de que todas las declaraciones emitidas son de nuestra responsabilidad. Y es bueno hablar de la responsabilidad porque justamente es un concepto en el que nos vamos a meter. El tema que nos convoca hoy propiamente es el derecho. Y que mejor que tenerte a ti como invitado, que eres abogado. Y ahí quiero presentarte formalmente para nuestra audiencia, que te conozca y se familiarice con los temas. Tu egreso es de la Universidad de Chile, entiendo, ¿cierto? Como licenciado en Ciencias Jurídicas, ¿está bien dicho? Y Sociales. Y Sociales. Y te doctoras en Derecho en la Universidad de Girona, en España. En 2015. El 2015, muy bien. Y bueno, acá sobre la mesa tenemos tu reciente libro, publicado por la editorial Marcial Pons, ¿no es así?, acerca del concepto de responsabilidad en derecho, un poco las teorías que están involucradas, algo vamos a hablar acerca de eso. Así que bienvenido y bueno, podemos entrar de inmediato en materia. Perfecto. Lo primero, bueno, tenemos un pequeño guión, hemos hecho un guión con algunos temas centrales más o menos para delinear la conversación. Y quisiera arrancar con esta referencia al par de poesías con las cuales introduces tu libro, que uno las lee y queda la sensación de que problematizan o cuestionan el concepto de responsabilidad. Entonces quisiera preguntarte ¿por qué los elegiste o el autor? ¿Qué fue lo que te inspiró, digamos? Sí, bueno, en primer lugar quisiera agradecer la invitación y también la iniciativa. Me parece súper interesante juntarse a conversar sobre estos temas, así que lo primero es agradecerles. Sí, y voy a aprovechar eso de revisar lo que tú me preguntas. Bueno, el epígrafe del libro, ¿sí?, son dos poemas de Carlos Pessoa Vélez, que precisamente son dos poemas relativamente conocidos, ¿sí?, que precisamente hacen referencia a todo lo que hay alrededor de lo que es la responsabilidad. Por eso a mí me parecieron particularmente importantes. Son El crimen en la calle del Puente y Próximo fusilamiento en Iquique. Uh-huh. No sé si vale la pena... Como tú quieras. Si quieres leer algún fragmento o una parte, claro, adelante. Por ejemplo, la primera parte de Próximo fusilamiento en Iquique. Uh-huh. Dice: mató a bala a un capitán a tiempo, Amador Saldías. Triste fin sus fechorías en el banquillo tendrán. Era Saldías soldado de un regimiento de Iquique, nacido en el fundo El Huique, sus padres sobrios y honrados. Un día salió irritado de casa de un tal Morán y como las copas dan oleadas de sangre cruel, conforme llegó al cuartel, mató a bala a un capitán. Esta es la primera mitad de la parte que citó del poema. Uh-huh. Bueno, me parece... ¿Por qué elegí a Pessoa? A Pessoa Vélez. ¿Quién es Pessoa Vélez? Para los legos en la poesía lugar, como uno. ¿Digo? En primer lugar por eso, porque es uno de los padres de la poesía chilena, de la poesía contemporánea chilena se le considera. En varios sentidos. Porque hace de la poesía algo popular en algún sentido, pero no solamente porque la da a conocer y inspira a muchos, sino también porque él considera lo popular dentro de la poesía. Y es una forma en que la poesía se socializa en Chile, en esos dos, tanto desde la poesía hacia la sociedad como de la sociedad a la poesía. Uh-huh. Entonces, es una poesía que en muchos sentidos lo que hace es, además de retratar la sociedad, lo que hacía también era ser una poesía que muestra cosas que están escondidas. El caso del crimen de la calle del Puente termina diciendo que la gente pobre va a la cárcel y los ricos no, por ejemplo. Claro, devela ciertas estructuras sociales. Exactamente. Entonces eso, por una parte, para mí era súper importante. Yo estaba estudiando fuera, como tú dijiste, y para mí era importante conectar con mi país, con la realidad latinoamericana, con la realidad social chilena, lo que estaba trabajando. Y era esta carta de presentación, por una parte, Pessoa Vélez. Pero además, por otra parte, creo que estos poemas son particularmente buenos para ver todo lo que hay detrás de lo que yo quería trabajar en responsabilidad. Si te fijas, cuando uno lo ve, este poema trabaja por una parte un delito, ¿cierto? Algo que es algo malo, algo que consideramos malo, ¿cierto? Que es precisamente la idea de matar a bala a un capitán, ¿sí? Claro, y muestra una cierta causa o una serie de condiciones que se dan. Exactamente, pero al mismo tiempo también muestra la realidad del autor, como la realidad social de quien comete el delito, ¿cierto? El delito no es algo que está en el aire,
simplemente la muerte de una persona, sino que mata a una autoridad, ¿cierto? En unas circunstancias además en las cuales él, digamos, se había emborrachado. Entonces también muestra esa realidad social, pero también las condiciones bajo las cuales muchas veces la gente comete delitos. Y ahí uno tendría que decir que desde ahí se empieza como a problematizar esta idea de qué es lo que nos vuelve responsable, que estemos en nuestros cabales. Exactamente, como cuando hablamos de responsabilidad, por una parte está el delito, pero por otra parte está el que lo cometió, ¿cierto? Pero no termina ahí, sino que también, y eso me gusta mucho de PSOA, están las condiciones bajo las cuales se comete el delito y también que se cometen, digamos, que se responde ante alguien cuando se comete un ilícito. ¿Sí? Por eso está la idea del banquillo. Si sus fechorías tendrán fin en el banquillo, en el banquillo tendrán fin sus días. Entonces, la responsabilidad también incorpora el castigo, también incorpora la reacción que tiene la sociedad ante lo que ocurre, ¿sí? Y muchas veces que además esa reacción es diferenciada dependiendo de quién lo hace, por qué lo hace. Claro. Entonces, me gusta mucho estas poesías, los dos poemas son muy bonitos, porque muestran eso, muestran como el contexto complejo que es. Claro, tú querías retratar brevemente un poco esa complejidad. Claro. De las circunstancias, de los condicionantes. La reacción social ante el delito. Exactamente. Perfecto. Y bueno, cuando uno habla del concepto de responsabilidad, siempre pensando en este gran tema o ámbito que es el derecho, ¿cierto? Uno entiende que forma parte como de una teoría del derecho, no sé si estoy en lo correcto, pero entonces uno dice, bueno, parece que el derecho es una ciencia, ¿no? Uno habla de ciencias jurídicas, entonces uno podría decir, ¿por qué quizás uno podría preguntar, en qué se fundamenta científicamente el derecho? ¿O hay muchas teorías del derecho? ¿O hay muchas definiciones de responsabilidad? Sí, es una súper buena pregunta. De hecho, es interesante porque yo me dedico a la teoría del derecho, a la filosofía del derecho, pero entro a estas discusiones que tú me planteas desde un concepto que es un concepto súper genérico, ¿cierto? El de responsabilidad son estos, como el concepto de deber, son súper genéricos y están en muchas partes. Los mismos poemas muestran eso, ¿cierto? Como que hay muchas cosas en juego. Entonces son conceptos que además claro, tienen una bajada muy, muy pragmática, digamos. Claro, y se dan además en el ámbito moral, en el ámbito político. Nosotros hablamos de responsabilidad política, responsabilidad moral, en el trabajo. Entonces eso hace que muestre una cuestión del derecho, que es que el derecho está vinculado con muchos aspectos de la vida. ¿Sí? Entonces, pero cuando uno va desde la teoría, desde el científico, como uno quiera denominarse, ¿cierto? Porque eso está también en disputa, hace que uno se plantee, digamos, qué métodos tengo que usar, qué tipo de realidad es esta realidad del derecho, ¿sí? Cómo está constituida. Dependiendo del tipo de responsabilidad que se está imputando. Claro, eso influye bastante. Por ejemplo, si uno estudia responsabilidad moral, usualmente uno está pensando en ciertos estándares morales que no dependen, por ejemplo, de una autoridad para existir, como el cumplir promesas, el no mentir. Son deberes morales que no requieren de que haya una autoridad, por ejemplo, que lo establezca. Mientras que hay cosas en el derecho como, por ejemplo, no pagar un impuesto. Claro, que tienen una norma. Claro, necesitas una autoridad que establezca las condiciones bajo las cuales tiene sentido. Entonces, eso hace, como tú dices, como el concepto trabaja en distintas realidades, pero al mismo tiempo te obliga a empezar a ver en qué consiste cada una de estas realidades. Y en gran parte la disputa científica del derecho, histórica, ha sido eso, como de qué se trata, qué tipo de realidad estamos trabajando. ¿Por qué? Porque además hay dos cuestiones muy interesantes vinculadas con el derecho. Una es, estamos hablando de normas, ¿cierto? Claro. Se le pide a la gente hacer cosas, se le prohíbe hacer esto, luego se le castiga si no lo hace o si lo hace, etcétera, por un lado. Y las normas siempre se escapan de la realidad como material, física, ¿cierto? Pareciera ser. Como que las normas nadie sabe dónde están. Es parte de un juego de consensos. Claro, que nadie dice, ni siquiera existen, no son algo que existe, sino que depende de lo que está, cómo establezcamos la realidad social. Pero por otro lado, es muy cierto, muy real el derecho. Porque en el derecho se usa la violencia, se encarcela a las personas, la policía actúa a nombre del derecho. Nosotros hablamos de la ley, cuando hablamos de la policía, por ejemplo. Que puede usar la fuerza. Claro, entonces es algo súper, al mismo tiempo, que está ahí súper patente, súper material el derecho. Entonces, como esta dualidad del derecho siempre ha generado tensiones a la hora de verlo desde la cientificidad o desde el que piensa el derecho más en abstracto. A lo cual se suma cuestiones como, claro, como los efectos en la vida de las personas que tiene el derecho, no solamente por uso de la fuerza. Entonces todas estas dualidades como entre el ser y el deber ser,
entre el convencionalismo y la objetividad del realismo. Todas esas aparecen varias dicotomías. Empiezan a aparecer ahí en tensión. Sí. No. Y uno se podría decir de que hay dos miradas gruesas o dominantes, por ejemplo, en lo que es una teoría del derecho, tal vez en el sentido de un derecho más natural y otro más impuesto desde una regulación positiva, por ejemplo. ¿Se ha bifurcado así dos caminos o hay matices también, posturas intermedias? Sí, yo diría que hoy en día estamos más en el momento de los matices dentro de la tradición, pero históricamente ha sido así como la distinción entre justnaturalismo, que es las teorías del derecho, las filosofías del derecho que asumen que existe un derecho natural y que es distinto al derecho positivo, a lo que pasa en una sociedad concreta. Que fuera de cámara tú decías que se remonta a los griegos, ¿no? Sí, por lo menos. Lo menos en Grecia, en Aristóteles ya tenemos teorías. Por ejemplo, piensa en Antígona, ¿sí? De Sófocles. Ahí hay inmediatamente una tensión entre la autoridad de Creonte, del rey, y por otro lado el derecho como de los dioses al que Antígona apela para decir yo no tengo que cumplir una orden, a pesar de que el resultado sea una condena de muerte. Claro, ¿cierto? Y se produce una como tensión de poderes en el fondo. Claro, entre como un derecho natural, un derecho que supera a la contingencia social, y el derecho de la contingencia social, que es como el derecho positivo, que depende de la contingencia social. Ahora, el derecho positivo depende siempre de la contingencia. Sí, se define por eso. La idea de positivo es como está puesto por una autoridad, es algo que existe. Y por tanto es mudable según las circunstancias. Exactamente, depende. Exactamente. Incluidos los derechos humanos. Depende de la teoría de derechos humanos que tengamos. De hecho, yo diría que los últimos resabios de un naturalismo fuerte que tenemos hoy en día en la sociedad occidental es en ciertos ámbitos de los derechos humanos, donde decimos esto, no estamos dispuestos a negociar esto. Claro, que es como lo que se ve también a veces en los medios, en las declaraciones de muchos políticos que tienden a ver en el ámbito de los derechos humanos un campo intransable o inviolable, digamos. Como claro. No puede haber discusión. Es algo que nosotros no podemos, que está fuera de lo que nosotros podemos decidir o discutir. De hecho, el artículo 5 de la Constitución actual, ¿sí? Estamos todavía... le falta poco, parece, le queda poco de vida, pero lo que le queda poco de vida dice... Está con sus últimos estertores. Claro, dice que los límites de la soberanía están en los derechos que emanan de la naturaleza humana, por ejemplo. Entonces ahí hay una tesis súper fuerte de eso. Claro. Y por otro lado está el positivismo, que es la doctrina que en el siglo XIX empieza a tomar fuerza y usualmente se considera en el siglo XIX que nace fuertemente, a pesar de que hay antecedentes muchos en Hobbes, algo en Kant. Claro. Pero en el siglo XIX... Que tienen una tradición cristiana también a la base. Sí, claro. Por lo menos ambos autores. Totalmente. Por eso se discute cuánto de un lado tiene pero del otro, pero ellos sí ponen la idea de que cuando hablamos de derecho, de obligaciones jurídicas, que son distintas a las obligaciones morales, tenemos que... este tipo de obligación es contingente, en el sentido de que depende de lo que diga una autoridad concreta con su voluntad humana de decidir lo que es derecho y lo que es no. Para Hobbes incluso no hay moral antes del contrato social, ni siquiera moral en el caso de Hobbes. Pero bueno, eso es... Claro, porque la moral tiene una naturaleza en el fondo social en última instancia. Claro. Pero más allá de ese detalle, digamos, en el siglo XIX y durante el siglo XX con mucha fuerza surge la corriente justpositivista. Luego, las últimas décadas han sido debates acerca de cuál es la mejor lectura justpositivista o a veces cuál es la mejor lectura justnaturalista, donde en gran medida ya los límites que eran más o menos claros se han ido desdibujando. Claro, se ha ido volviendo más difuso. Se ha ido... Me acuerdo de haber revisado alguna vez un ensayo de Robert Spiman que él habla acerca de la dignidad y de cómo en el fondo el justnaturalismo versus el positivismo, en este caso jurídico, entienden en última instancia la dignidad, porque cuando la dignidad al parecer la vincula como a la propia naturaleza, parece tener un horizonte más claro. En el sentido de que hay menos probabilidades de que se dibuje justamente dependiendo de las circunstancias. Pero avanzando un poco, para no perder el hilo en lo que tú mencionabas recién respecto de esta distinción entre lo jurídico y lo moral, que cruza estos temas, porque uno escucha el concepto de responsabilidad y, por ejemplo, uno piensa hay una responsabilidad laboral, ¿cierto? Hay un rol que se espera del individuo en el marco de un cierto trabajo. Hay una responsabilidad social, por ejemplo, como la que pueden tener las empresas. Hay una responsabilidad probablemente jurídica, que tiene que ver quizás con sanciones, con condenas. Hay una responsabilidad moral. De todas las acepciones posibles de responsabilidad, ¿tú dirías que hay como un núcleo, un elemento medular
Sí, bueno, la pregunta para el libro queda de cajón porque el libro en gran medida se trata de... Esta es como una de las preguntas centrales del libro. Y claro, parto de una premisa que gran parte de los filósofos morales y jurídicos asumen, y es que hay algo en común entre la responsabilidad jurídica y la moral. Entre todo esto tiene que haber algo en común para hablar de lo mismo. Claro, pero es súper entre comillas porque cuando uno, como hablamos recién, uno empieza ya a meterse a distintas áreas, cosas que son jurídicamente inmorales, o sea, que son jurídicamente ilegales o ilícitas, no lo son moralmente. Claro. Y a veces un mismo acto uno dice, esta persona debe irse a la cárcel. Uno lo dice desde la moral, pero jurídicamente no pasa nada. Claro, ahí aparece esa tensión entre ética y derecho, claro, que queríamos exactamente. Entonces, abordar. Claro. Entonces, yo creo que sí, y de hecho gran parte de lo que se trata el libro es de comparar dos respuestas que se han dado, que no siempre está explícito que es una respuesta a esta pregunta, pero que uno la puede ver. Sí, que es ir a los fundamentos de lo que suponen todas estas cosas que hablábamos con el quien presenta el poema. Que presentan los poemas, ¿sí? Del castigo, de eso, de tener deberes y que tengamos que responder por estos deberes ante los demás, bajo ciertas condiciones, etc. Entonces, por una parte está lo que yo denomino una teoría intrapersonal, que crea su punto de partida desde el agente libre, desde el sujeto abstracto, ¿sí? Que dice, bueno, si uno se pone a pensar en uno mismo y uno ve que uno puede elegir las cosas que hace, y uno puede además identificar lo que es bueno y lo que es malo, entonces uno puede, digamos, asumir responsabilidad por lo que hace, y la responsabilidad estaría ahí, en el corazón de la autonomía, de lo que el individuo es, ¿sí? Visto como... De su propia intencionalidad. Exactamente, su intencionalidad, sus planes de vida, etc. Pero por otro lado está lo que denomina una teoría interpersonal. No inventé yo los nombres, las distinciones. Están las fuentes ahí en el libro. Una teoría interpersonal dice que en realidad la base de estos conceptos está en las relaciones interpersonales y se centra mucho más en la idea del castigo, de cómo esperamos que la gente haga cosas y cuando incumple con esas expectativas nosotros lo castigamos. Claro, se centra en las expectativas en el fondo, insatisfechas o no. Exactamente, y en las reacciones, de actos. Y en las reacciones que tenemos ante esas expectativas. Por eso es adscripción y reacción el nombre del título. Claro, eso es lo que explica el título en última instancia. Que nosotros adscribimos acciones que nos parecen que incumplen, o acciones u otro tipo de eventos que incumplen nuestras expectativas, y reaccionamos a través de castigos o premios. Y tú propiamente quieres defender esa perspectiva más bien interpersonal, relacional, porque ves ventajas por sobre la otra, básicamente. Sí, en cierto sentido, como algo que no está explícito en el libro, pero yo creo que es parte del corazón, y que motiva la investigación mía de hace mucho tiempo, es una crítica al individualismo a muchos niveles, que no solamente está en nuestra sociedad, en la forma en que vivimos el día a día, en nuestros valores, y que en parte está en crisis hoy en día en Chile, sino también desde cómo nosotros, lo que hablamos recién, como científicos, como pensadores, estamos dispuestos a pensar nuestros conceptos y la forma en que los vemos. Claro, cómo los vamos revisando constantemente. Entonces, en la modernidad ha dominado mucho la idea. Bueno, Hobbes canta que tenemos dos grandes responsables de que pensemos así las cosas. De esa visión intrapersonal, de basarse primero en el agente, sus intereses, y después me junto con otros a ver qué pasa, por ejemplo. Claro. Después veo, ¿sí? Contra la idea de que no, nosotros estamos constituidos en relaciones interpersonales, son en un sentido inescapables, a pesar de que nosotros podemos trabajar para que cambien, obviamente. No quiere decir que es una cárcel, pero nuestra realidad es así. Entonces, la idea del libro en parte detrás está como, digamos, reconciliarse con esta idea y trabajarla, ver qué cosas buenas puede dar, qué cosas malas cuáles pueden ser sus contribuciones. Claro. Entonces, en un sentido, más que decir que una derrota a la otra, yo lo veo más bien como dos concepciones, que hay un momento en que ya uno tiene que elegir, ya no se puede hablar, pero me parece que los efectos de una concepción interpersonal para nuestra forma de pensar y discutir las cosas pueden ser mejores, pueden ser, digamos, más beneficiosos. Perfecto. Sí. Y siempre en esta tensión que se produce entre lo que uno entendería como responsabilidad moral y jurídica, se me venía a la cabeza mientras te escuchaba esta situación que produjo una cierta bulla mediática hace un par de años atrás, si no me equivoco, de dos empresarios que habiendo sido condenados por una colusión, ¿no? Son la pena, digamos, la sanción que se les impone son una clase de ética.
Entonces, ¿por qué cito este caso que se me venía a la cabeza? Porque uno dice, hay muchas veces en donde a uno el acto de un otro o de otra persona le parece inmoral, pero no necesariamente que tiene que tener alguna pena asociada, como podría ser, por ejemplo, la mentira, ¿no? Pero parecen haber otros casos, como entiendo, que revelan que lo moral y lo jurídico son indisociables, porque acá precisamente hay una pena que se impone como sanción contra una norma que se violó, etcétera, etcétera, y esa pena es precisamente moral, porque en el fondo es como decir, es la moral el problema que llevó a lo jurídico. Uno tendría que entenderlo así, ¿no? Sí. Y que por lo general la gente no lo entiende así porque le parece un despropósito condenar a alguien a una clase de ética. ¿Cómo lo ves tú? Sí, es súper bueno el punto. Sí, hay una conversación siempre entre la moral y el derecho. Incluso un jus positivista, que yo me considero mucho más cercano al jus positivismo, tiene que asumir eso, digamos. Así que, y se da a múltiples niveles. Por ejemplo, lo primero que tú decías, como ¿qué cosas que consideramos que deben ser condenables primero o consideradas como malos, como un ilícito, ¿cierto? Como ya sea pecado, ya sea un delito, ¿sí? Entonces ahí tiene que haber una conversación dentro de lo que la sociedad ve que debe ser así, valores que podríamos decir que son objetivos y lo que la autoridad hace, ¿sí? Entonces, por un lado, y luego también qué pasa con la reacción que tenemos cuando alguien comete el ilícito, ¿cierto? Pero antes de entrar a la reacción, justamente para abordar ese primer punto, ¿cuándo lo malo se convierte en ilícito? ¿O es más bien al revés? ¿Manda lo ilícito? ¿Lo ilícito determina lo que es malo o es al revés? Lo ilícito jurídico, tú dices. Claro. Eso es una gran pregunta. Porque uno podría pensar, así, haciendo un experimento mental, remontándonos a nuestros estados tribales iniciales, en donde no había normas escritas o, digamos, eran más bien tácitas. Entonces parecía que había un sentido de injusticia, por ejemplo, había un sentido respecto de la división entre lo bueno y lo malo, y según eso se establecía qué es lo que se puede y qué es lo que no. Es como que la moral manda el deber y... Sí, eso es súper interesante, es súper buen punto. Claro, porque pareciera ser que el origen de la valoración en general de los actos de los demás es primero moral y luego jurídico. Claro. ¿Por qué? Porque lo jurídico está mediado por instituciones, ¿cierto? Y una sociedad que parece ser que tiene una menor complejidad, por ejemplo, por la cantidad de habitantes que tiene, hay múltiples razones, ¿cierto? Claro. O por la propia cultura, claro. Claro, hace que pareciera ser que la juridicidad no tenga un rol ahí muy importante. Entonces esto nos lleva precisamente a la pregunta entre jus naturalista y jus positivista, si la moral está primero, cuál es el rol, si podemos separar el derecho de la moral. Esa pregunta está ahí en el centro de esta discusión también. De hecho, las tesis con las que se discute en jus naturalismo y jus positivismo son en general dos. Hay una tercera que algunos dicen que también, pero hay dos que son claras. Una es la separación entre el derecho y la moral. ¿Ya? Es decir, esa es la central, digamos. El derecho y la moral son sistemas distintos, a tal nivel de que yo puedo identificar el derecho sin tener que apelar a la moral en ningún sentido. Y la otra es, digamos, lo que se denomina la tesis de las fuentes sociales, que un jus positivista diría: yo no necesito más que conocer a la sociedad concreta, a la sociedad, para conocer al derecho. No necesito conocer cosas objetivas, morales que estén fuera. Entonces, pero yendo a la pregunta que tú me ponías. Sí, yo, por ejemplo, soy de la idea, yo como te decía, yo me siento más cercano al jus positivismo, a la idea de que el derecho, para existir como juridicidad, en cierto sentido, depende de instituciones. Depende de cierta complejidad a la hora de organizarse. Entonces, por ejemplo, Hart, que es un filósofo del derecho que me gusta mucho, dice: el derecho, ¿cuándo tenemos una sociedad con derecho? Cuando hay como dos tipos de normas. Primero, las que prohíben mentir, matar, etcétera, que pueden coincidir su contenido con normas morales, como no, pero que eso es lo primero. Pero luego un conjunto de normas que dicen... Y esas primeras tienden a ser un poco más tácitas, ¿no? Claro, exactamente. Y eso casi uno puede hacer estudios, y hay mucha gente que dice que casi todas las comunidades comparten un grupo de tabúes, ¿cierto? O un grupo de normas que algunos lo explican por necesidades sociales, otros por... Claro, se me viene la palabra ethos a la cabeza, un poco la costumbre de un pueblo, digamos, como su idiosincrasia. Exactamente. Que es lo que juzga como bueno y como malo en última instancia. Exactamente. Pero cuando dice Hart, cuando se pasa al derecho es cuando tenemos normas que, por ejemplo, permiten a un grupo de personas, a una institución, puede ser el Consejo Anciano, el Parlamento, cambiar a su antojo las normas, por ejemplo. Claro.
¿sí? O nombramos a un juez, hay que es un tercero imparcial, digamos. Claro, que lo que hace es decidir a partir de normas generales. Entonces, claro, que no son, de las cuales él no es dueño. Entonces, cuando empiezan a aparecer este tipo de instituciones, se empieza a juridizar. Y esas normas en el fondo ya son supraindividuales, porque ya son más importantes que todo, que cada uno de los componentes. Exactamente, y es algo a lo que el sujeto como que ya tiene, que el individuo tiene que someter su libertad. Someterse, exactamente. Claro. Exactamente. Entonces, cuando empieza a surgir esto... ¿Y eso se desarrolla, a tu juicio, solamente con la complejización de la cultura? Eso yo creo que es difícil de responder. Eso es difícil de responder. ¿Por qué? Porque yo creo que no es lineal, en realidad. Claro. A veces hay instituciones que surgen en unas circunstancias que no surgen en otras. Entonces, sí, yo preferiría como no apostar por esa lectura. Pero es evidente que en sociedades complejas necesitamos, este es el punto de Hart, este tipo de instituciones. Porque, por ejemplo, ¿qué permiten? Y esto es lo que la juridicidad permitiría en gran sentido. Permiten que uno, por ejemplo, cuando vive con miles de personas en una sociedad, saber qué es lo que puedo hacer y no hacer, o qué es lo que van a hacer y no van a hacer los otros, por ejemplo. O, claro. ¿Me entiendes? O sea, claro, puedo cruzar... Claro, te permite predecir también la conducta de los demás. Predecir la de los demás y guiar la tuya. Claro. Porque son normas generales que se aplican a todos. Y luego va a haber un tercero que va a resolver la disputa. No nos vamos a nosotros a arreglar a como sea, ¿me entiendes? Y sé quién puede cambiarlas, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas hacen como que generan una especie de institucionalización de la normatividad social que le da lo que se denomina como la juridicidad, como que le da un espacio que no tenía antes. Pero esto pasa hace mucho tiempo. Ya por ejemplo, muchos muestran en el Código de Hammurabi ya este tipo de normas, claro, y de normas generales. Claro, que eran las leyes más radicales en el fondo de todas, ¿no? Claro, pero al mismo tiempo es súper interesante. Son como algunos dicen señal de civilidad, porque, claro, porque por ejemplo el ojo por ojo, diente por diente, claro, que es como, sí, es muy famoso, la ley de Talión, es una forma de limitar el castigo. Claro. Porque te dicen no puedes hacer más que lo que el delito hizo. Claro, a la hora de castigar. Una proporción. Claro, exactamente. Entonces, esos son como normas. Entonces, yo sé que si robo, a lo más me quitan mis bienes, por ejemplo. Claro. Cosas así, no sé. Claro. Pero no me pueden matar a mí y a toda mi familia y exiliarnos a todos, por ejemplo, porque robé. Entonces, claro, como que es súper interesante, como que uno lo ve en un sentido como algo, como ojo por ojo, diente por diente, ¿cierto? Como esto es bárbaro. Claro, ¿cuál es la raíz de esa manera de entenderlo? Claro, pero dice, no, pero también claro, lo que está haciendo es generando certeza y esas cosas que el claro, derecho pareciera ser que da. Y ahora, por ejemplo, antes de pasar al próximo tema, quizás estrujando un poquitito más este caso del cual conversábamos, cuando la ley o el Poder Judicial, o en este caso un tribunal, determina, establece de que una sanción es efectivamente aprender de ética, es porque juzga que ahí está ahí está aquello de lo que se adolece, ¿no? Ahí está lo que se necesita, ¿cierto? Uno tendría que entenderlo así, ¿no? Sí, yo también creo que ese es el mensaje en parte. Claro, porque no es una medida arbitraria, uno tendría que decir de que tiene una razón de ser, ¿no? Claro. Es así. Además, en primer lugar, en derecho se requiere que además que la legislación permita este tipo de castigos. Eso es una claro, cosa interesante, ¿ya? Entonces, como que ya está pensado por la sociedad de que este es un tipo de problemas que pueden surgir y que, digamos, es una respuesta plausible en algún claro, sentido. Ahora, yo creo que algo que presenta este caso muy interesante es eso. Más allá de que pueda ser eficaz o no. Claro. Bueno, esa es otra discusión súper interesante. ¿Cuál es el sentido de castigar, cierto? Si es para que la gente cambie su forma de ser, o en realidad es simplemente para que pagues por algo que hiciste, o hacer público el error que cometiste. Ese es otro tipo de discusiones. Porque en este caso uno diría que una clase de ética está pensada para que el sujeto cambie desde un punto de vista interno. Exactamente, yo creo que esa es la sensación, esa es la idea del delito. ¿Por qué? Porque esta tensión que hablábamos entre responsabilidad jurídica y moral se presenta fuertemente porque uno podría decir, mucha gente lo piensa y tal vez correctamente, de que el tipo de delitos de castigo que uno quisiera para estas personas es que sufran mucho, por ejemplo. Claro. Ya sea porque tienen que pagar mucho dinero, que es un tipo de sufrimiento especial, parece ser, para la gente que se dedica a esto, o porque tienen que ir a la cárcel, porque son ladrones igual que los demás. Hay muchos argumentos para decir, lo que yo quiero es que sufra. Y el castigo tiene que estar sometido al escrutinio público. Claro, y el castigo supone como un tipo de sufrimiento, uno diría. Entonces, lo que uno dice, lo que espera que la justicia haga es infringir sufrimiento. Es como psíquico en este caso, porque no es un sufrimiento de estar detrás de una reja. Claro, entonces como uno espera que se inflige sufrimiento
sobre la persona que cometió este ilícito, que además es un ilícito que parecía ser que socialmente es mal visto y costoso para la sociedad. Una colusión es muy costosa para la sociedad. Claro, por eso a tu juicio quedaría esa sensación de que no se hizo justicia. Claro, y acá el concepto de justicia es clave, porque nosotros también atribuimos al derecho, cuando surgen estas instituciones de las que hablábamos, sobre todo cuando surge el Estado, es mucho más potente la idea de que el derecho tiene que ser el lugar de la justicia. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si uno lo ve en Antígona, como comentábamos antes, en Antígona el lugar de la justicia no es necesariamente Creonte o el rey. La justicia también está en otro lado. Claro. ¿Sí? En Aristóteles ya no es tan claro, pero exactamente. Pero nosotros esperamos que, yo creo que las sociedades contemporáneas esperamos que el derecho sea el lugar de la justicia. Claro. Por eso también le damos la fuerza a las instituciones, claro. Entonces también por eso yo creo que generan tanto revuelo este tipo de casos. Y lo interesante es eso, preguntarse qué significa hacer justicia en este caso. Entonces tal vez lo que pensaba Claro, esa sería como la cuestión de fondo, ¿no? Claro, entonces, bueno, tal vez no infligir dolor o sufrimiento, o porque también tuvieron que pagar un dinero, etcétera, sino que también eso, como dar un mensaje de decir, usted va contra las normas morales que nosotros queremos defender y tiene que aprender a comportarse moralmente. Que eso es un tipo, por increíble que parezca. Claro, que es un tipo de reproche que nosotros hacemos, tal vez no está tan claro. Tan explícito, un reproche ético, que le hacemos a los empresarios. ¿Sí? O sea, uno tiene esta idea de que el empresario es capaz de hacer cualquier cosa por dinero. Claro. Entonces uno dice, pero en una sociedad, ¿queremos una sociedad en la cual la gente esté dispuesta a hacer cualquier cosa por dinero? Y uno diría, yo creo que uno podría leer esa condena como decir, no, ojo. Ahora uno podría decir de que lo problemático que tiene el reproche moral, que también es mal visto, porque me parece que no hay nadie que caiga más mal que el moralista. Claro, también, nadie quiere ser moralista. Uno de los problemas que tiene el reproche moral es que depende del asentimiento del otro, de la otra parte, porque la persona podría decir, mira, a mí sencillamente no me interesa, ¿no? Exactamente. O manifestar un rechazo, o un desdén, o un repudio respecto de eso. Exactamente. Eso es una cuestión muy interesante, la diferencia entre la moral y el derecho. Claro. Porque parece ser que la moral depende de que el otro se convenza de lo moral. ¿Sí? Claro. Kant lo trabajó mucho entre la distinción entre moralidad. Como que encarne el valor, por decirlo. Exactamente. Sí, porque, por ejemplo, mientras que el derecho lo que hace es imponerse, como hablábamos. Claro. Es decir, o sea, usted hizo esto mal, usted se va a la cárcel y así paga y se acabó. ¿Cierto? Es heterónomo. Mientras que la moral es mucho más autónoma en ese sentido. Ahí se podría cifrar tal vez una diferencia. Claro, entonces, ahí uno podría decir que uno podría con esto explicar el escepticismo ante este tipo de castigos. Claro. Porque en el fondo ellos, ¿cómo cumplen? Yendo a las clases y se van y se acabó. ¿Cierto? ¿Qué nos asegura de que va a cambiar su percepción? De que se produce algún insight ahí misterioso. Exactamente. Digamos. Y uno dice, entonces, ¿cómo lo puede leer un empresario o la persona que está en ese ámbito? Decir, bueno, es un precio a pagar. Tengo que estar 20 horas de clases, pero sigo haciendo las cosas que puedo hacer, que quiero hacer. Entonces, exactamente, esa distinción es súper interesante. Sí. Uno de los otros temas que rápidamente presentas en tu libro tiene que ver con el origen de la responsabilización, de por qué los seres humanos buscamos causas respecto para explicarnos nuestros propios actos, los actos de los demás, incluso los eventos que nos suceden en el mundo. Y se me vino, mientras te leía justamente, se me venía a la cabeza un artículo de Roberto Torretti, un filósofo chileno, donde él rastrea un poco la etimología del concepto de causa y llegaba a la idea de culpa. Claro. Y en última instancia, esta idea de que alguien es causa de otra cosa es aquel a quien se le puede imputar algo, en el fondo. Exactamente. Entonces uno diría que parece que está como en el seno mismo de la humanidad, esa como pulsión de responsabilizar a los demás. ¿Tú lo entiendes así? Yo lo veo así también. Por eso yo creo que es muy importante entender que hay que leerlo desde las relaciones sociales, el concepto. Porque se trata de... la responsabilidad juega un rol muy importante en explicar lo que ocurre y en cómo traer las cosas de nuevo a normalidad o tal vez cambiar las cosas. Entonces, cuando ocurre algo que nos parece que es dañino, por ejemplo, o muy bueno, buscamos la causa, buscamos a quién atribuírselo. Claro. Si buscamos quién fue el que hizo esto o qué fue lo que lo hizo, entonces cuando llegamos a alguien, después decimos, entonces esto hay que premiarlo o hay que fomentarlo, etcétera. Entonces, esa forma de funcionar yo creo que es como muy humana. Es tendencial. Es una tendencia. Con natural. Exactamente. Está la idea de que, como el agente
humano, el animal humano, se explica cosas, ¿cierto? Se busca explicar el mundo, como todos los animales, casi todos, o sea, todos los animales medianamente complejos. Claro, pero como este animal además lo hace con otros, es vital el rol que juega el otro en la explicación de todo. ¿Sí? Buscar como al otro, incluso sea humano o no. Claro, y se vincula como una teoría de la mente, ¿no? Exactamente, entonces, sí, el camino más común que nosotros hacemos es atribuírselo a una intención de alguien. ¿Cierto? Claro. Incluso cuando no es humano en ciertas sociedades, ¿cierto? Le atribuimos intenciones a seres no humanos. Claro, ¿cierto? Como era para la parte de la mitología primitiva en general. Entonces, y eso es como súper natural. Yo también estoy de acuerdo con eso. Natural en un sentido. La mezcla entre la naturaleza y la sociedad aquí es cuando no es fácil de Me hiciste acordar de un ejemplo que a veces me ha tocado dar en una asignatura de filosofía de la psicología, a propósito de que por ahí, por el medioevo, bueno, varios siglos durante la Edad Media, en donde cuando a un animal no se le podía, digamos, sancionar directamente, se le excomulgaba. Entonces, por ejemplo, si había una peste, no sé, de mosquitos, digamos, por ejemplo, sencillamente la manera mejor de expresar nuestra rabia, digamos, era excomulgar a todos los conejos, a todas las moscas. Claro, sí. Pero a los cerdos, por ejemplo, ya los ahorcaban. Entonces, en la clase siempre les mostraba a los estudiantes no sé si una ilustración, pero me imagino como de la época, en donde está el patíbulo ahí en el medio de la plaza y hay un cerdo que está colgado, digamos, de la horca, bueno, porque había mordido al príncipe, creo que tuvo la desdicha el pobre chancho de morder a una autoridad. Y ahí terminó la persona equivocada, claro, terminó la horca. Entonces, les mostraba esa imagen, me hiciste acordar a propósito de lo difícil que es separar naturaleza y sociedad, porque en ese entonces nosotros todavía como humanidad consideramos de que la libertad estaba mucho más extendida. Claro. Y como la libertad estaba extendida, podíamos responsabilizar a todo, hasta las moscas, digamos. Claro. Y eso ha ido cambiando naturalmente con el paso del tiempo. Exactamente, sí. En los últimos siglos, con un surgimiento del empirismo más fuerte, ¿cierto? Del cientificismo, etcétera, lo que hemos ido haciendo es separar como intencionalidad de causalidad, imputación de causalidad como juicios distintos, ¿cierto? Claro. Pero también es problemático en última instancia. Yo también creo que es muy problemático. Es difícil establecer ahí los límites. Exactamente. Porque muchos dicen, por ejemplo, para reducir uno a la otra, dicen que la explicación intencional por razones es una explicación causal. No hay más explicación que la causal. Pero es muy satisfactorio para muchas cosas, ¿cierto? Claro. Y, por ejemplo, Kelsen tiene un artículo muy bonito que trata sobre cómo en realidad el juicio de causalidad proviene del juicio de imputación. Y también pensando en esta etimología, ¿cierto? De que lo que primero nosotros hacemos es, por lo menos históricamente, y parece ser que todavía tiene sentido, como atribuir intencionalidad responsabilizar, primero. Detectar culpa. Como que alguien lo quiso hacer, como que algo, y por eso se merece algo más, ¿cierto? A convertir luego las relaciones entre eventos como una cuestión puramente gobernada por leyes de la naturaleza, por ejemplo, o por probabilidades, ¿sí? Ahora, ese potencial origen de la responsabilización también conduce a un tema interesante que lo teníamos apuntado, y justamente que tiene que ver con el sentido de la justicia. La psicología se ha tratado de hacer cargo un poco de ese fenómeno de dónde viene el sentido de justicia que tienen los seres humanos. Por ejemplo, hay algunos que dicen que más o menos a los 4 años ya se desarrolla como un sentido claro de lo que es bueno, lo que es malo, y que parece que viene antes del aprendizaje de normas, incluso porque en algún minuto la psicología más conductista consideraba de que los valores abstractos en el fondo son como generalizaciones que ocurren de no tienes que hacer esto sí lo tienes que hacer. O sea, lo primero que manda es la imposición respecto a una conducta, y ahí la mente, digamos, articula una idea más abstracta. Pero lo que se empezó a ver es que ese sentido de justicia parece ser innato. Y ahí se me viene a la cabeza, rápidamente hay un estudio en donde participó Michael Tomasello, que no sé si tú lo conoces, sí. Un antropólogo evolutivo del Instituto Max Planck, sí, que creo que está en Alemania, que lo publicaron hace un par de años atrás, y ahí someten a prueba a unos chimpancés a esto que le llaman la tarea de aversión a la inequidad, ¿cierto? Porque se descubrió que entre los primates al menos hay un cierto sentido de injusticia. Y que se veía cuando tú a 2 chimpancés los pones a hacer la misma tarea, y a uno lo recompensas con algo muy rico, por ejemplo una uva, no sé, y al otro le das como la comida típica nomás. El otro hace escándalo. El que recibe la comida típica, digamos, dice, bueno, pero ¿por qué si yo hice lo mismo? Claro. Sin decir nada, digamos, pero su conducta revela como decepción, insatisfacción.
Entonces, ese fenómeno es tremendamente interesante porque nos dice de que ya en la propia naturaleza animal hay una percepción de lo que es justo, aunque no existe ese concepto, digamos. Entonces, lo traía a colación porque si uno piensa en el origen de la responsabilización, uno tendría que decir entonces que efectivamente esta tendencia a considerar algo justo o injusto viene con uno. Y como que de ahí se despliega la sociedad y se va como articulando en instituciones. ¿Tú estarías de acuerdo con eso? Sí, yo creo que... no es convencional lo que es justo o no, sí, es eso. Sí, comprendo la idea. Es una tremenda tesis, sí, igual, muy fuerte. Es complicado. Sí, yo tiendo a simpatizar con que hay una mezcla entre lo social y lo normativo acá, entre lo convencional, ¿cierto? Y lo natural. Entonces, por varias razones, yo creo que hay muchas razones. Primero porque como la articulación lingüística ya de lo justo y lo injusto está mediada socialmente en gran medida, ¿cierto? A pesar de que uno no puede, por eso, sin negar que están estos datos que uno puede identificar en primates o en humanos, ¿cierto? De muy temprana edad, Claro, que te revelan que el fenómeno está claro, que ya se reacciona de cierta manera ante ciertas circunstancias que están vinculados con, por ejemplo, eso, como... Porque la justicia tiene que ver, por ejemplo, ya lo vio Aristóteles desde antes, digamos, con... por una parte, cómo se deben distribuir las cosas, ¿cierto? Y luego... Claro, la equidad. Claro, la idea de por qué si tenemos cómo se distribuye una torta, el ejemplo, ¿cierto? Pero luego también de cuando pasa algo, cómo restablecemos las cosas como estaban, cómo reaccionamos ante las cosas que están. La justicia correctiva por un lado, la justicia distributiva por el otro lado. Entonces, y parece ser que aquí tenemos intuiciones, la misma la que mostraban el chimpancé o reacciones naturales, ¿cierto? Claro. Pero por otro lado... cuando uno incorpora, por ejemplo, la educación como fenómeno social, ¿cierto? Como tú decías, y luego, yo creo que un tercer punto muy importante, la posibilidad de, por ejemplo, tener normas que consideramos justas, pero que pueden ser contrarias a reacciones naturales. A nuestro sentido de justicia natural. Tenemos un concepto ya de justicia, por ejemplo. Pero tiene sentido eso, tiene sentido generar normas contrarias un poco como a las tripas, por así decirlo. Yo creo que sí, yo creo que es inevitable que ocurra casi. Y aquí uno podría preguntarse por qué ocurren, y uno podría decir, bueno, tal vez por conservar la sociedad a veces es mejor ir contra todos los intereses de los individuos. Es como que la idea de deber tiene una idea de que yo a veces tengo que cumplir con normas para ser una persona moralmente correcta, que va contra mis intereses, contra todo lo que me dice el estómago, como tú dices, ¿cierto? Por el hecho de poner en primer lugar a la colectividad. Claro, por ejemplo, puede ser. Claro, exactamente. O por pensar en el mundo que me gustaría que existiera, etcétera. Claro. Por un lado, entonces, y por otro lado también... Perdón, perdí el punto, pero está esta idea de que nosotros podemos crear deberes y podemos crear normas que se escapan de lo que hay en el sentido de nuestras tendencias naturales, ¿cierto? Claro, porque justamente la cuestión ahí era si se vuelve necesario en última instancia establecer un ordenamiento jurídico que vaya más allá de lo que nos dicta nuestra propia naturaleza, de lo que consideramos justo o no. Claro. Parece que sí, ¿no? Claro, yo creo que sí, y de hecho la justicia también se debe a eso, ¿me entiendes? También, la justicia también se debe a, porque uno podría después señalarle a un niño, ¿sí? Por ejemplo, que estamos en la misma situación, premias de formas distintas, las parecen ser acciones iguales, ¿cierto? Uh-huh. Pero, por ejemplo, tal vez por fines sociales o por identificar diferencias que no se identifican a primera instancia. No sé, el niño tenía un tipo de problema físico, fisiológico, algún tipo de discapacidad, por ejemplo, que hace que nosotros socialmente digamos, bueno, a esta persona hay que premiarla distinta que a esta, a pesar de que sea el mismo acto, ¿sí? Hace que uno empiece a generar criterios de justicia que solo se dan cuando ya estamos a nivel de socialización. Claro. Entonces, yo soy más de la idea de que es una mezcla de cosas que se van sumando. Claro. Y que en general creo que es una especie, es un error. Para que sea funcional tiene que ser una mezcla. Claro, y así ha sido históricamente. Yo creo que hay como un momento mágico tal vez en el cual se genera los conceptos, la norma, y cambia todo, ¿sí? Cuando la socialización cambia todo. Esto no quiere decir que no tenemos un sustrato natural, obviamente que sí, y al cual nos debemos, obviamente, querámoslo o no. ¿Sí? Pero esta capacidad del humano de ir contra incluso lo más natural es interesante. Por ejemplo, el suicidio, uno podría pensar. Claro.
cuando uno justifica el suicidio, por ejemplo. El suicidio va contra como una cuestión súper básica que es la autoconservación, que pareciera ser que es lo que define al ser vivo. Una tendencia contra natura. ¿Me entiendes o no? Y cosas así. Entonces, pero eso, entonces uno habla de eso, de contra natura, y muchas veces lo que es natural también es construido socialmente. Esto se ha puesto muy patente con el feminismo, claro, ¿cierto? Con esta idea de que, bueno, hay un instinto maternal al que se debe, y una mujer que no siente ciertas emociones hacia su hijo, no tiene ciertos comportamientos, va contra la naturaleza. Eso es muy mediado socialmente. Y no es el único caso. Entonces tenemos, yo creo, esta mezcla en la cual a veces ni siquiera podemos distinguir, pero que a las dos cosas nos debemos y que a las dos cosas tenemos que ir revisando. Yo así un poco lo veo. Quiero abordar un último tema porque me informan por interno de que estamos más o menos justo con el tiempo. Se nos pasó volando el tiempo. De los puntos que nos habíamos presupuesto conversar, más o menos dentro de todo hemos abordado la mitad, así que quién sabe si en algún evento futuro nos volvemos a encontrar. Pero antes de cerrar quisiera llevarte al concepto de pacto social, aprovechando que tú mencionabas recién movimientos sociales, feminismo incluso y todo. Con una pequeña anécdota, yo tuve la oportunidad de convivir con un abogado en mis tiempos de, ya no de estudiante, pero ya salido, digamos, de la universidad, a quien le tengo mucha estima, digamos. Y ahí compartiendo muchos eventos sociales con abogados, para no decir carrete, digamos. Son muy aburridos los carretes con... Me enteré de que hay todo un mundo de chistes de abogados. Sí. Y quiero sacar a colación esa anécdota porque lo que me revelaba un poco es que se hacen cargo de una realidad, porque de alguna manera no hay tantos chistes de psicólogos, chistes de médicos, también lo hay, pero no hay tantos como chistes de abogados. Entonces me acuerdo que me ponía a pensar, ¿por qué se bromea tanto? Y a la conclusión que llegaba, no sé si estaré bien, digamos, es que de alguna manera quienes estudian el derecho son como los que están dando vuelta a la manivela de la sociedad, porque en última instancia son los que encarnan el pacto social. O sea, todas las normas, los contratos, las regulaciones, todo nuestro ordenamiento de cómo convivir, lo escriben ustedes. Sí, de alguna manera. Entonces, retratando así ese hecho que forma parte de la realidad, ¿qué rol crees que le cabe qué rol crees tú que le cabe hoy a los profesionales de la ciencia jurídica respecto de este pacto social que estamos reconstruyendo hoy en día en nuestro país? Sí, yo creo me parece súper importante lo que tú dices porque voy a volver a Hart, el teórico que me gusta mucho. Bueno, él dice precisamente como que uno puede distinguir entre dos grupos de personas cuando habla de una sociedad compleja donde hay derecho. Por una parte está como todas las personas que van de pie y a las que les dicen usted no tiene que matar, usted tiene que pagar impuestos, etc. Y luego todo un grupo de personas que hace que esto funcione. ¿Sí? Que son, y acá están los jueces, los legisladores, los abogados, los profesionales del derecho. ¿Sí? Claro, todos los profesionales exactamente, del derecho. Y esto está en todas partes. ¿Sí? Claro. Entonces, claro, y a escala global, digamos. Claro, eso es lo más y esto es súper importante por eso, porque para un just positivista, ¿cierto? La idea de que no hay nada más que la sociedad para entender al derecho, no está pensando en un derecho divino o natural en otro sentido, no necesariamente divino. Se pregunta, bueno, ¿qué es lo que sostiene todo esto? ¿Cierto? Y lo que parecía ser que sostiene esto es precisamente el conjunto de acciones, creencias, castigos, todo el conjunto como de normatividad social que genera esta institucionalidad, que le da cuerpo institucional y lo sostiene, ¿cierto? Lo sostiene ideológicamente, lo sostiene encerrando a personas en la iglesia. Por lo demás. Sí. Durante muchos siglos ese cuerpo fue de la iglesia. Exactamente. Sí, yo creo que es muy reciente la idea de que la autoridad jurídica no es la autoridad religiosa. Es muy reciente la idea de que toda la normatividad estaba bien junta en este punto. ¿Sí? Entonces, claro, es súper importante lo que tú dices. Yo te preguntaba porque sé que tú estás también en este movimiento de un nuevo proceso constituyente y todo, estás jugando un rol activo. Claro, sí, por eso estoy de acuerdo con lo que tú dices de que es inevitable, por eso, asumiendo que esto es el panorama con el que estamos, es inevitable acudir al experto en derecho para construir la realidad social jurídica. Entonces yo aquí diría dos cosas que son súper importantes. Uno es que nosotros hemos visto en Chile, pero no solo en Chile, en muchos lugares se da desde hace tiempo, por las condiciones de la modernidad, uno podría decir, una escisión entre estos dos grupos, ¿sí? O sea, es decir,
son dos, la persona de a pie, si uno quiere ponerle un nombre, no sabe de derecho, no sabe qué leyes están, claro. Y cada vez se vuelve una cuestión más técnica y más difícil de asir para cualquiera, incluso para los expertos, son expertos en áreas, porque es tan compleja y que tienen la su realidad. Propio lenguaje cada una de esas áreas. Exactamente, ya se vuelve difícil hablar entre abogados, entonces después ya pedir que toda la gente tenga cierta conciencia. Entonces, ¿qué ocurre? En esto, ¿cierto? La gente que vive del derecho también hay muchos intereses para, cosas que generan el interés de empezar a alejarse. Y eso en Chile ha pasado, digamos, la clase política, la clase, lo que podríamos llamar la clase jurídica, si se quiere, se ha ido alejando, ¿cierto? Y hace que las normas con las que la gente vive en el día a día les sean súper ajenas. Claro, cada vez más. Sí, cada vez más ajenas. No entiendo por qué, todo lo encuentro injusto. Las condenas las encuentro injustas, la que hablábamos recién. Entonces, esto genera algo que yo creo que no debiera ocurrir. ¿Cierto? Esto le llama patologías de los sistemas jurídicos. Cuando un sistema jurídico hay la gente que obedece y la gente que trabaja en el derecho están totalmente sin día, hay un problema, se genera la crisis social en la que estamos. Está enfermo nuestro sistema jurídico. Entonces eso es interesante porque si bien son profesionales del derecho, estos no pueden estar, esa es mi lectura por lo menos, totalmente ajenos a la realidad de todas las personas, ¿cierto? Entonces cuando hay desigualdad económica, común. Cuando hay desigualdad económica, cuando hay desigualdad social, todo eso es súper fácil que los que tengan el poder tengan además el dinero o los bienes y además les toman las decisiones, entonces eso empieza a generar esta decisión. Entonces, por eso yo creo que, como tú me decías, este nuevo pacto social, este nuevo programa tiene que hacer, esto es algo que yo he tratado de trabajar, escribir, etcétera, tiene que ser abierto a la comunidad en el sentido del que no, a las intuiciones, a la forma de vida que tiene la persona que no está en esa clase. Y esto es difícil, que sea un proceso de participación social genuino. Exactamente, con cada uno, con su lugar, con su expertise. Ahí hay que ver de qué se trata. Esa es una gran discusión, una gran pelea. Pero hay mucha gente que dice esto tiene que hacerse por expertos y yo creo que eso es un gran error porque es el error, vamos a cometer el error que hemos seguido cometiendo y que genera malestar y un malestar súper entendible porque una persona está decidiendo sentir ajeno a los demás. Claro, exactamente. Primero porque estoy en una sociedad en la cual yo no he participado en su creación, solamente recibo como las órdenes en un sentido, y por otro lado no refleja mis intereses, porque si por último reflejara mis intereses, yo por lo menos en un momento yo tuve la posibilidad de decir, con gusto, claro, exactamente, digo, bueno, tengo que hacer esto, pero es porque recibo esto. Sí, o puedo tomar la decisión acá y acá no. Entonces eso hace que uno tenga sentido vivir en una sociedad en la cual uno puede entender eso, pero cuando la sociedad refleja como te es ajena, su regulación es ajena, ves como es desigual, además ves que otros, la sociedad les da privilegios, los premia, mientras que a ti no, es imposible que nos genere desigualdad. Entonces, por eso yo soy de la idea de que ojalá, por ejemplo, la Asamblea Constituyente o Convención Constituyente incorpore a personas que no sean del mundo del derecho, del mundo de la política, todas esas cosas, porque yo creo que necesitamos eso, como ventilar para generar. Esto no quiere decir que va a haber una constitución perfecta, que se van a solucionar todos los problemas, yo creo que eso tampoco, porque sigue siendo la misma sociedad que se renueva, se piensa, pero que es un camino largo a seguir y no sabemos hacia dónde va, uno nunca sabe hacia dónde va. Claro, hay ciertas mañas que van a prevalecer durante unas décadas más. Claro, eso es inevitable, es decir, no. Entonces, así lo veo yo por lo menos. Entonces, lo que hay que estar es atentos a que no se mantenga, yo creo, esta separación entre como los dos grupos tanto. Y eso es algo que yo creo que es una oportunidad que tiene Chile ahora de hacerlo. Y ojalá así resulte, ese es más allá de qué es lo que resulte. Bien, Sebastián. Quiero agradecerte este espacio de diálogo. Fue, por lo menos para mí, muy entretenido, digamos. Lamento que el tiempo se nos haya acabado tan prontamente. Las ideas corren más rápido que los segundos en este caso. Así que gracias por la participación y a ver si en un eventual futuro nos volvemos a encontrar. Yo feliz. Muchas gracias también. Ha sido muy interesante. Te agradezco mucho la invitación. Gracias, Sebastián. Andrés.